en esta 11ª sesión del Seminario Internacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este momento le voy a ceder el uso del micrófono a la licenciada Rocío García Navarrete para que nos haga la presentación de nuestro máximo ponente del día de hoy, el ingeniero Amador de la Cruz Guerrero. Por favor, licenciada Rocío. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los asistentes. Es un gusto presentar para mí al ingeniero Amador de la Cruz Guerrero, que el día de hoy nos va a dar su ponencia. Él es ingeniero industrial, egresado de UPIXA Politécnico, entrenador y capacitador de derechos humanos, coach empresarial, presidente de la Fundación del Órgano Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, ACE, presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México, AC, expresidente de la Conexión Empresarial del Estado de México, coordinador de eventos de desarrollo personal y equidad y género, impulsador de programas de prevención del delito, bullying y deserción escolar. Buena tarde, ingeniero. Bienvenido. Adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Excelente. Bien, pues el día de hoy estamos aquí pues para poder compartir el tema de hoy. Es un tema que pues de alguna forma pues es interesante para nosotros y que yo lo he estado llevando a cabo en diversos ámbitos para poder pues generar conciencia. Este tema de hoy, que es la educación de los niños a cambio de la violencia, es un tema que hemos vivido, los tiempos han cambiado, las generaciones ahora pues nos dan una lección porque no estamos preparados para enfrentar los cambios que ellos tienen. Y de antemano pues aquí yo quisiera decirles que en este tema que hoy estamos compartiendo con ustedes, hay mucho de qué hablar. El enfoque que voy a trabajar el día de hoy, voy a empezar a compartir mis diapositivas. Sí, ahorita, entonces, a ver, parece que ya estamos ahí compartiendo. Ya, ¿verdad? Ya tenemos ahí, perfecto. Bien, el día de hoy vamos a compartir este tema. Es un tema que pues tiene que ver mucho con pues, la formación que hemos heredado a nuestros hijos, la que nos han heredado nuestros padres, y el enfoque que quisiera darle, aunque lo voy a vincular en un tema que nos interesa mucho, que es el tema de los derechos humanos, sobre todo el derecho de los niños. Las nuevas generaciones que pues han estado pues siendo protagonistas, ¿verdad? Y que ahora son protagonistas del cambio con todo lo que está sucediendo. Quiero compartirles esto. Miren, vamos a entrar en materia. Dentro de ello, pues, quiero comentarles aquí, por ejemplo, en lo que son los derechos humanos, en lo que es los derechos de los niños, vamos a decir, hay un esquema que yo he compartido ahora con diferentes grupos sociales, sobre todo padres de familia, con docentes, en diferentes asociaciones, que lo importante es generar la conciencia. Es importante la parte jurídica porque pues, todos somos susceptibles de derechos. Al ser seres humanos tenemos nuestros derechos. Y la vulnerabilidad que todos enfrentamos es el desconocimiento. O sea, si no conocemos bien qué son nuestros derechos, qué es lo que debemos nosotros hacer en función de nuestra convivencia cotidiana, pues definitivamente eso nos hace vulnerables. Quiero presentarles este video, ¿sí? Aquí vamos a ver, por favor, ingeniero, avanzamos a la tercera diapositiva, por favor, para presentar el video.
Okay. Quiero que vean este video, nos va a dar un dato referencial de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Verdad? ¿Cuánto está el video? Lo que la imagen. De hecho, lo que la imagen. ¿Ya? Sí, el video. ¿Sigue avanzando? ¿Se pasó? No. Ahí, ahí, ahí. ¿Eh? ¿Cómo? El micrófono está abierto. Está utilizando. Ya lo sé. No se escucha el video, ingeniero. ¿Ahí ya me escuchan? A ver. Bien, parece que no se escuchó el video, ¿verdad? No, ingeniero, no se escucha. Ah, ok. Sí, no, es que se tiene que activar ahí en hay una configuración que dice que para que se oiga. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir con la temática. Bien, el video solo, la intención era ilustrar un poquito la temática de la violencia que estamos viviendo ahora. Y yo me quiero referir un poquito, para entrar en materia, a las causas que originan esto. La educación de los niños a cambio de violencia, las causas que podemos tener en referencia son, pues por ejemplo, en el terreno familiar, el origen de la violencia en los niños puede residir pues en la ausencia de padres o en la presencia de padres violentos. Esta situación puede generar un comportamiento agresivo a los niños y llevarles a la violencia cuando sean adolescentes. Además de eso, pues las tensiones matrimoniales, la situación socioeconómica o la mala organización en el hogar. También pueden contribuir pues a que los niños tengan una conducta agresiva en que pues finalmente los papás utilicen una metodología en cuanto a su educación a través de la intimidación y de la violencia. Miren, nosotros podemos ahorita hacer una referencia de cuando los niños, cuando el ser humano viene en camino, vamos a hablar desde el vientre familiar, desde el vientre materno, podemos referir que ya el cerebro de ese pequeño ser ya está en contacto con lo que sucede en su entorno, en su medio ambiente. Y en ello existe pues algo muy importante, muy interesante, que es el empezar a grabar todo lo que escucha, las sensaciones de la mamá, en fin.
Finalmente, cuando nace, toda la información que se almacena en este nuevo ser ya no solo es auditiva, sino también es visual y también de contacto, también es kinestésica. Entonces, toda esta formación e información hace que este nuevo ser empiece a retomar una forma de vida, una estructura en, pues, en lo que es su comportamiento a corto plazo. Nosotros empezamos a trabajar con estos niños para que puedan, con nuestros hijos, pues, para que puedan ser obedientes, vamos a decir, para que ellos sean niños de bien. Sin embargo, la metodología que es común y sobre todo ancestral, yo, por ejemplo, recuerdo a mis padres sancionándome, amenazándome o cuestionándome para que yo obedeciera. En esto hay una metodología en donde se usa la intimidación. Por ejemplo, hacemos que los niños obedezcan a través del miedo. Y estamos seguros que a través del miedo es como ellos logran hacer las cosas. Finalmente, esta temática, esta metodología de lograr que otra persona haga a través del miedo, y de la intimidación, se vuelve un hábito, porque creemos con esa idea que si una persona siente miedo, podemos conseguir cosas. Entonces, finalmente, los primeros que extorsionan, los primeros que violentan, los primeros que llevan a cabo este tipo de situación, de metodología, pues son principalmente pues nuestros padres, ¿no? Los que nos llevan a saber que hasta que tengamos miedo, tendríamos que hacer las cosas. Obviamente, es un tema que puede suceder en muchos hogares y tal vez en muchos hogares no. Sin embargo, cuando nos encontramos en temas ya de tipo jurídico, en donde hablamos de que el padre de familia o la mamá tienen situaciones de conflicto y están en una situación de violencia intrafamiliar y que están buscando la separación, finalmente la metodología se sigue usando porque se empieza a utilizar otro tipo de violencia para lograr cosas. Pero bueno, me regreso. ¿Dónde empezó todo esto? ¿En dónde aprendimos a que a través del miedo se logran esto? Bueno, por ejemplo, en muchas escuelas donde hay bullying, las causas del bullying, pues, pueden residir en estos modelos educativos, que son un referente para los niños. Saben que así, de esa forma, es como se vive. Para ellos es natural lograr cosas de esa forma. Cuando un niño está expuesto constantemente a estas situaciones, acaba por registrar automáticamente todo en su memoria, pensando o pasando más bien a exteriorizarlo, ¿verdad? Cuando lo ve oportuno. Para él, pues, y cuando precisamente un niño practica el bullying, para él es como algo normal, como algo natural. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la familia cuando un niño, vamos a decir, cuando un niño se cae o cuando le hacen bromas, vamos a decir, cuando empiezan a incomodarlo y ver cómo se molesta, cómo se enoja? Me refiero al bullying en la familia. Cuando nos acostumbramos a que esto es una forma de juego, una forma de convivencia. Entonces, finalmente, este hábito se lleva más allá. Primero, cuando están en el entorno familiar, y cuando entramos ya al sector social, es donde se empieza a compartir. El trabajo que nosotros hemos visto, que es importante, sí está bien la parte jurídica, de reclamar nuestros derechos, de hacer valer nuestros derechos y sobre todo los derechos de los niños. Pero lo más importante es generar conciencia, sobre todo, para llegar a una etapa preventiva. Bien, les voy a compartir aquí una diapositiva en donde vamos a ver cuáles son las consecuencias. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando hay un ambiente en la siguiente? ¿Qué sucede cuando hay un ambiente de conflicto? Pues hay otros factores que se desatan en el ambiente de violencia, que es la deserción escolar, la paternidad joven, la delincuencia juvenil, que esto es algo que hemos estado viendo en nuestro entorno.
En esta situación, podríamos decir que si los niños hicieran una gestión de reclamar sus derechos, yo les aseguro que estarían llenos, ¿verdad? Pues ahora sí que los tribunales atendiendo cuánta violencia sucede en el hogar. Por eso es importante que se genere conciencia en los actores de esto, que son los educadores, los maestros, los tutores, pero sobre todo los padres de familia, que ellos en base a una cultura, a una tradición, a una forma en que ellos aprendieron, consideran que es así. Esto ha ido cambiando de tal forma que ahora nos damos cuenta que cuando los papás ya ven a los hijos mayores, ya ha cambiado la cosa. ¿Qué sucede? Ahora los hijos son los que son, vamos a decir, muy duros con los padres, diremos así, o que ahora los hijos son tiranos, ¿verdad? Y que de pronto ellos se manifiestan y los cuestionamos y criticamos a los hijos que ellos son tiranos. Pero ellos cuando nacieron con su mente en blanco, con un cerebro listo para guardar información. Pero obviamente si la información que se guardó son estas metodologías, son esta forma de comportarse, de resolver. Nosotros hacemos que nuestros hijos se vuelvan vulnerables porque no estamos conscientes que a través del miedo generamos que ellos, su comportamiento y su educación va a trascender en la sociedad. Y obviamente el tema del derecho es importante, fundamental para el reclamo, pero la prevención es urgente. Y para eso, pues, se solicita y se ha convocado que, pues, se generen mesas de trabajo, pues, con las personas indicadas. Miren, por ejemplo, hay niños con rezago escolar, bajo rendimiento escolar, mala conducta, ¿sí? Y viven en ambientes de conflicto familiar. Eso es todos los días. Nosotros hemos hecho jornadas en las escuelas, vemos el ambiente que hay, vemos niños que se han acercado a nuestro equipo de psicólogos, a nuestro equipo de trabajo. Damos pláticas, sobre todo de conciencia, a padres de familia sobre los derechos de los niños, que es importante, porque de pronto dicen, bueno, los derechos de los niños, pues júntenla a los niños y háblenles de sus derechos. Sí, claro que es importante, pero quien debe conocer los derechos de los niños fundamentalmente pues son los padres. En primera, para protegerlos. Segunda, pues porque deben respetarlos. Y nos hemos encontrado con padres de familia cuando hemos hecho esta referencia, esta conciencia de que no podemos estar maltratando a nuestros hijos para que ellos lleven una vida digna, una vida agradable. Nos dicen, bueno, pues entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, no? Y en ello a veces sucede que precisamente ese es el indicador que tenemos mucho trabajo. Tenemos que generar esa conciencia. No tenemos que esperar a que el abogado vaya y represente al niño porque la mamá le pegó y lo maltrató, porque lo amarra, porque usa cadenas, porque ya no sabe qué hacer. Y finalmente la mamá, pues dentro de sus recursos intelectuales, dentro de su ansiedad, dentro de sus limitaciones que la vida desafortunadamente le puso, pues está actuando de una forma, pues como sabe, como aprendió. O sea, es lo que pusieron en ella en su formación, pues es lo que ella sabe que debe de hacerse. Entonces, esto es importante que tenga que cambiar. Todo ello promueve el bajo rendimiento escolar, la inatención del niño en el salón de clases, la deficiente concentración, la baja capacidad de razonamiento, el análisis y la estimulación emocional negativa. Todo es producto de un ambiente y un entorno donde ellos viven. Entonces, ahí nosotros podemos estar conscientes que si no trabajamos en la difusión, promoción y defensa de los derechos fundamentales, los derechos de los niños, pero sobre todo en la conciencia para que no exista violencia, pero no es porque su mamá no lo quiera, sino porque no sabe cuál sería la metodología para guiarlo. Ahora, es un tema complicado, pero no es un tema imposible. Nosotros hemos trabajado en muchas escuelas, hemos hecho una labor muy intensa y sí hemos logrado resultados. ¿Sí? Bien, avanzamos a la siguiente.
Bien, sí, en este caso voy a referirme un poquito a lo que ya conocemos, a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, ¿verdad? Quiero hacer referencia a ello simplemente para tocar y generar la conciencia de lo que es importante para ellos y cómo está vinculado directamente a su vida cotidiana. Para hacer conciencia, finalmente el objetivo fundamental de esta sesión es generar conciencia en lo que estamos haciendo, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí estamos refiriendo en ello ingeniero del lo que es la declaración de los niños y las niñas, de los adolescentes, en donde refiere que los Estados Unidos mexicanos en tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley General de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, la cual reconoce a los niños y a las niñas y adolescentes titulares de derechos del artículo 13 de manera enunciativa y no limitativa. ¿Qué crees? Señala que lo ya no lo siguiente. hacen bien, ya como que ya lo achungaron, sí. ¿Aquí enfrente? No, allá. ¿Dónde? En la plaza. Aquí tenemos enunciados los derechos. Pero, Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. pues, ¿qué crees que están mejor aquí enfrente que allá? Aquí, por ejemplo, en este caso, ¿Qué crees como que tienen un sabor mejor? en este punto, derecho a la vida y a la supervivencia y al desarrollo. Tenemos temas de aborto. Mejor unos biscuits. Tenemos el tema de aborto, ¿sí? En ello estamos mencionando las discusiones que hay a nivel internacional sobre el derecho a la vida. Y hay una línea muy delgada entre si es un ser humano o es un embrión, o si realmente merece ese derecho cuando todavía, o sea, hasta qué punto ya es un ser humano que pueda aspirar a que se le respete el derecho a la vida. Aquí hay una situación y un debate muy fuerte. Obviamente esto lleva a temas de discusión, mesas de trabajo. Sin embargo, ¿cuántos niños en la actualidad viven y no se les reconoce ese derecho? ¿Cuántos niños en la actualidad mueren por situaciones diversas y que en la actualidad a veces somos indolentes y nosotros podemos darnos cuenta cómo ello no se está respetando, ¿no? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Los que estamos en una actividad social en defensa de el derecho a la prioridad, por ejemplo, el derecho a la identidad. Podemos enunciarlos de una forma muy rápida, ¿verdad? Y empezar a hablar de cada uno de ellos. Sin embargo, sí generar conciencia en la familia, que los derechos que más se violentan en la familia, por ejemplo, el derecho a la prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, ¿sí? Es uno de los derechos que más se vulnera. El derecho a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar, el derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal, el derecho a la protección de la salud y la seguridad social. Pasamos por calles, pasamos por la vía pública, por diferentes lugares. ¿Y dónde está ese derecho en tantos niños que viven en la calle y que algunas instituciones pudiesen hacerse cargo, y sí lo hacen? Pero ¿cómo está ejerciendo el gobierno en turno en cualquier país este derecho? ¿Cómo está defendiéndolo en materia de salud y en materia de seguridad social? La inclusión de niños y niñas y adolescentes con discapacidad. En algunos países ya se lleva a cabo pues este tema, pero sigue habiendo muchos países que el problema está latente. Y la única solución es que sigamos, todos los que estamos abocados a estos temas, que sigamos armando estrategias de trabajo, porque pues podríamos decir aquí una serie de cosas. Llego al tema de lo que es el derecho a la educación. Llego a ese derecho. El derecho a la educación es un derecho tan fundamental, pero ¿por qué tendría que ser a cambio de violencia? ¿Por qué dicen las letras con sangre entran? No sé si recuerdan ese dicho, ¿verdad? Las letras solo con sangre entran.
Ese es el principal, ese sería la bandera, vamos a decir, del tema de hoy, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la educación tenga que asimilarse o tenga que tenerse solo con hostigamiento, con diferentes formas, menos el estímulo real, el poder que te da la educación, la fortaleza y la fuerza que te da la educación? En fin, ahí están enunciados todos los derechos. Sin embargo, yo quiero ser reiterativo. La única forma que podemos hacer que esto se cumpla y no estar, en lugar de estar en ministerios públicos o estar en juicios o en reclamos judiciales, yo creo que un trabajo que sí podemos hacer todos, que nosotros sí lo llevamos a cabo y nos ha funcionado, obviamente, pues es como un granito de arena en medio en la playa, ¿no? ¿Qué es un granito de arena ante tanta arena, no? Pues pero ya significa algo, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Pasamos a la siguiente. ¿Qué hemos hecho nosotros? Aquí les quiero presentar algo. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Pues obviamente la capacitación para la prevención. Eso es algo que, ahora, ¿qué vamos a capacitar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué es lo que damos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos haciendo jornadas de trabajo con educadores, ¿sí? Con los encargados de la formación de otros, tutores, docentes, pedagogos. Hemos montado esas jornadas en donde hemos explicado y hemos trabajado, inclusive nos han apoyado psicólogos, nos han apoyado pedagogos, neuropsicólogos, en cómo podemos provocar el aprendizaje a través de actividades lúdicas. Obviamente eso sí existe, ya existe, pero no en todos lados. Y obviamente tenemos que provocar que el docente se siga entrenando y preparando cada vez más. Y en base a ello se pueda generar que haya una diferente estrategia para generar el aprendizaje. Nosotros a donde hemos ido hemos generado cambios sustanciales y eso para nosotros ha sido satisfactorio, aunque déjenme decirles, nosotros hemos trabajado en Ciudad de México y Estado de México. El programa que nosotros llevamos a cabo, si tenemos más brazos, más manos, más pies, más cabezas, podemos lograr más cosas. Es el interés de compartirlo con ustedes, para que podamos provocar cambios sustanciales en nuestra región, en el lugar donde vivimos. Aquí nos hemos dado cuenta que si generamos conciencia con los que están al frente de la educación, con la mecánica que hemos llevado a cabo nosotros, a través de entender, por ejemplo, cómo afectan las etiquetas a otra persona, la etiqueta negativa, con connotaciones negativas, por ejemplo. Todos sabemos en cualquier parte, por lo menos en los países latinos, bueno, y también en otros países, cuando nosotros le decimos a alguien, oye, haz esto de esta forma y se equivoca, y le decimos, no, te expliqué que era de esta forma. A ver, y ahí estamos enseñando a nuestro hijo, no sé, a alguien, a nuestro hermano. Te expliqué y se vuelve a equivocar. ¿Cuál es la etiqueta que más usamos? Cuando se equivoca y no lo logra hacer. ¿Sí? Porque le faltan habilidades, ¿verdad? Y inmediatamente, ¿cuál es la etiqueta? ¿Eres un? Lo dejo en su cabeza, cada quien sabe qué es lo que puede decir. Pero bueno, solo es un desahogo esa etiqueta. Finalmente, no me va a servir de nada. Lo que sí me sirve es darme cuenta cómo debo de transmitir el mensaje. Si me estoy dando cuenta que a la persona le faltan habilidades, le falta capacidad auditiva o visual, entonces, finalmente eso es lo que tengo que trabajar. Y es de todos sabido que, por ejemplo, a través de actividades lúdicas, a través del juego, a través de la práctica, el cerebro de manera neuronal domina y aprende las cosas más rápido. ¿Sí? Entonces hemos llevado a cabo este tipo de jornadas explicando cómo funciona el cerebro a través del apoyo de especialistas en el área, psicólogos, pedagogos, neuropsicólogos, en fin, que explican cómo funciona el aprendizaje. Los mismos docentes se dan cuenta cómo funciona el aprendizaje. Todo es un aspecto neuronal. El especialista, ahora ustedes saben que está muy en boga los de las neurociencias, ¿sí? Cómo aprender una estrategia, cómo dominarla, cómo promoverla, hasta en el trabajo, neurociencias para las ventas, neurociencias para los negocios,
neurociencias para muchas cosas, ¿sí? Entonces son herramientas que deben de utilizarse, pero hay que generar esa mesa de trabajo, esta suma de talentos para que podamos llevarlo a cabo. Nosotros sí lo hemos hecho y hemos obtenido resultados muy buenos. Bueno, también los talleres para padres sobre derechos humanos y pues de los niños, ¿no? También los de equidad de género. Eso como regla, sí nos cuesta trabajo, sin embargo, cuando hemos hecho sinergia con el sector educativo, en las escuelas, con alguna supervisión, con algunos jefes de sector, nos permiten que vamos a trabajar con ello de manera muy productiva y hemos generado mucha participación. Hemos compartido inclusive en comunidades gente que quiere seguir compartiendo estos temas. Desde nuestra trinchera hemos logrado muy buenos resultados. Y bueno, obviamente, pues los talleres para docentes. Ellos están trabajando directamente todos los días con niños, tienen estrategias, tienen técnicas, algunos son de aprendizaje o de enseñanza de hace algunos años, su formación, algunos son recientes, ya traen algunas técnicas. Sin embargo, el tema de derechos humanos, que ignoran muchos, hay muchos docentes que están en la cárcel por no entender o por no saber o por equivocarse, o inclusive algunos de manera injusta, en donde se les han señalado situaciones. Sí, sí hay que defender el tema de los derechos, soy el primero en defenderlo, pero también los derechos humanos son fundamentales para todos, para todos. Y quitar ese mito y esa leyenda que dicen es que los derechos humanos ayudan a los criminales, porque también ahorita voy a comentar algo al respecto, porque hay mitos y leyendas sobre, yo le llamo así mitos y leyendas sobre los derechos humanos. Avanzamos a la siguiente. Bien, entonces, en ello, aquí pongo un ejemplo de algunas actividades que se han hecho en estas mesas de trabajo. Por ejemplo, se hicieron talleres para fortalecer autoconcepto, autoestima con actividades físicas y mentales. Actividades de programación neurolingüística muy funcionales, muy sencillas para los niños, la gimnasia cerebral, el deporte, en fin, estas actividades han hecho que el cerebro del niño tenga una actividad en donde le dé la oportunidad de trabajar la parte racional, la parte numérica, que es el hemisferio izquierdo, la parte digo así con la analítica, y el hemisferio derecho, la parte emocional y creativa, que es la que tiene más desarrollada por ser niño, participa más en la creatividad. Y por ejemplo, nosotros en nuestras sesiones explicamos las consecuencias que tiene cuando le decimos a un niño que está hablando y creando, imaginando, ¿no? El ejemplo que les pongo es el Chavo del 8, ¿no? Todos los que han visto el Chavo del 8, pues como dice, vamos a jugar, ¿no? Y cómo se emociona y empieza a patalear y sí, vamos a jugar, ya no dice de qué y está contentísimo. Ese es el ejemplo del niño, ¿sí? Del hemisferio derecho, de la parte creativa. Pero cuando empieza a decir cosas y no falta la mamá, la tía, hasta el docente, ¿por qué no? En fin, el adulto que le dice, deja de decir tanta tontería y deja de imaginar tanta estupidez, ¿sí? Hay consecuencias en tener expresiones de ese nivel con los niños. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dejando ahí una semilla en donde le hacemos sentir al niño que tiene, ¿sí? Esa creatividad es algo inútil, es algo que le genera burla, es algo que le genera ofensa. Entonces, desde temprana edad, si utilizamos las etiquetas, los juicios, ¿verdad? Y ese tipo de expresiones, falta la estimulación emocional negativa, porque una cosa es decir la palabra y otra decirla con enojo, con coraje, con ganas, pues de hacer sentir esa furia que uno siente en ese momento, ¿no? Esa es una violencia, un tipo de violencia que los niños viven todos los días, ¿sí? Simplemente deja de decir tanta estupidez. ¿Qué sucede cuando un padre de familia, un tutor o alguien, fíjense, le dice a tu hijo o al niño, a quien está a cargo de quien está a cargo, a ver, ven para acá, te cuento 3, 1, 2, ¿qué quiere decir con ese cerebro, con esa reacción de ese niño? Que ese niño está acostumbrado a tener miedo y aunque no quiera ir, lo va a hacer. Obviamente cuando crece, el cerebro está acostumbrado a que el miedo le va a generar circunstancias que lo obligan a ceder. Y entonces, es una forma de educar con violencia.
si por eso la educación a cambio de violencia, ¿sí? Es algo que debemos llegar a la conciencia. Bueno, dentro de estas propuestas está la gimnasia cerebral, el deporte, por ejemplo. Los ejercicios de gimnasia cerebral y los de gimnasia física o deportiva son fundamentales, son esenciales. El asumir el derecho que tenemos nosotros a la vida, a la salud, a una vida digna, tiene que ver con todo ello. Porque la vida digna no solo es que nosotros como padres estemos bien, sino que el cerebro, que lo que le hace tomar decisiones a nuestro hijo, que lo que le hace estar bien, vive en su cerebro. Todas las fantasías viven en él. Entonces tenemos que estimularlas de manera creativa, ¿sí? ¿Y por qué no estar conscientes que nuestro hijo, si nosotros nos pasamos de listos, tiene derecho a denunciarnos, tiene derecho a demandarnos, porque él tiene derecho a defender su calidad de vida, su intimidad, su integridad, todo lo que sabemos que aunque la legislación nos lo permite, a veces no reclamamos. Bueno, estas ejercicios de gimnasia cerebral pues tienen un objetivo, activar el razonamiento, el análisis, como les mencionaba, y bueno, con los ejercicios se logra. El deporte pues nos ayuda a ello. Bien, así. Entonces, estas son algunas de las actividades que hemos propuesto. Y bueno, el proceso para realizar estos talleres, bueno, se habla con, es lo que, explico lo que hemos hecho nosotros que nos ha funcionado. Se reduce la violencia infantil, se mejora la comunicación de pareja a través de estas actividades, de estos talleres. Eso es lo que hemos logrado. Se fortalece la autoestima y el aprendizaje escolar. Disminuye, sobre todo, la deserción escolar, porque el niño está trabajando más activo, más entusiasta, porque él se siente seguro de que está aprendiendo. ¿Qué sucede cuando un ser humano no aprende, cuando un cerebro no aprende? Pues tiene que analizar, tiene que investigar. ¿Qué sucede cuando alguien le cuestiona que no aprende, cuando alguien lo está señalando, cuando alguien lo etiqueta como tonto, cuando alguien lo está amenazando para que aprenda? Pues obviamente se inhibe el aprendizaje. Y obviamente los papás en su ansiedad, o los tutores, o hasta los docentes, en su ansiedad porque aprenda, pues utilizan metodologías que los llevan a la violencia. Por eso es importante la parte de la prevención, ¿sí? Obviamente se utilizan técnicas como aplicar frases en positivo, trabajar estimulación cerebral, en fin. Todos los participantes llevan una dinámica muy interesante con la que hemos logrado resultados excepcionales. ¿Sí? Obviamente esto ya lleva todo un programa para hacerlo en actividades de 30 minutos. Participa mamá, participa papá, participan los docentes. Hay planes de seguimiento, ¿sí? Se maneja durante cierto tiempo. Son dinámicas ya muy específicas, ya bien planeadas por los especialistas. Y bueno, aquí quise poner un poquito en la pantalla, pues algo de lo que se realiza, ¿no? Avanzamos a la siguiente. Ah, no, espérate. A la 1. A la 2. Entonces, y ya, me abres. Entonces, en resumen, quisiera comentarles que este tema de lo que es la violencia, lo que es la educación de los niños a cambio de violencia, ¿verdad? Pues hace vulnerables a los niños, ¿no? Entonces, sí es importante que sumemos esfuerzos, sí es importante que logremos poder trabajar con todo ello. Sí es importante que podamos nosotros tener en cuenta que en nuestras manos está la responsabilidad en la defensa de los derechos fundamentales, sobre todo los derechos de los niños, los de equidad de género, en fin, los derechos de los docentes, en fin. Sin embargo, es fundamental la parte preventiva, ¿sí? Porque la parte jurídica, la parte que nos lleva a nosotros pues, hacer que la sociedad viva mejor, no es solo con los castigos, porque ejercer el derecho es para que se sancione a quien lo violó. Pero si procuramos
que haya conciencia. Obviamente las violaciones a los derechos van a existir. Y ya para cerrar, abre la pantalla, a ver, que me vea yo en la pantalla. Aquí les mencionaba los mitos y leyendas. Estas sesiones donde, por ejemplo, estuvimos en una sesión con un con policías, les damos temas de derechos humanos a la policía, y nos decían ellos que cómo era posible que derechos humanos defendiera a los delincuentes, que cómo era posible que derechos humanos protegiera a personas que no se lo merecen, ¿no? Entonces, obviamente, eso me habla más que poderlos criticar, me habla sobre el que nosotros estamos, vamos a decir, en un punto en donde tenemos que explicar cómo funciona la parte jurídica, cómo funcionan los derechos, cómo funciona el reclamo, cómo funciona la denuncia, cómo funciona el demandar y el reclamar, ¿sí? Entonces, en base a ello, pues, hay mitos, ¿no? La misma autoridad a veces provoca que no se actúe conforme a derecho. Por ejemplo, los policías que hemos dado cursos de lo que es el primer respondiente, lo que es el proceso judicial, la custodia, en fin, todo lo que ellos tienen que hacer cuando hay un delito. Y les falta mucha información, les falta mucho entrenamiento, mucha capacitación. Entonces, el mito está en que derechos humanos libera a los delincuentes. No libera a los delincuentes. Es como un arma. Un arma. Un arma sirve para defender, pero también sirve para como herramienta. O sea, o es un arma o es una herramienta. Una herramienta para defender y un arma para hacerle daño a la gente. Y desafortunadamente hay personas que a veces le hacen daño a la gente. Pues bien, no sé si hay algunas preguntas. Entonces, ¿sí estoy? Adelante, licenciada Liliana. No sé si quieran hacer algunas preguntas. Bueno, en este momento abrimos lo que es la ronda de preguntas y respuestas, y efectivamente, tal como lo manifestó el ingeniero, en el sentido de que la deserción escolar es la verdad dañina, perjudicable es un problema social que tenemos que acatar y atacar inmediatamente. Entonces, bajo esa tesitura, tenemos que el ingeniero nos aportó grandes elementos en el sentido de, por ejemplo, ellos tienen capacitación para precisamente esa prevención a la violencia, prevención a la deserción escolar, organizar precisamente jornadas socioemocionales para padres de familia, tutores. Excelente proyecto el que tiene el ingeniero. Igual también coordinar mesas de trabajo, también súper excelente, asociaciones afines con instituciones de salud, organizaciones. Por eso también son para formar las alianzas. Las alianzas son estratégicas aquí, son estratégicas aquí, entonces es muy importante establecer esas estrategias. Ahora bien, el ingeniero también nos comentó de qué beneficios contiene ello. Reduce la violencia infantil y el bullying. Precisamente mejora lo que es la comunicación entre las parejas, por si se agarran a golpes, pues mejora la comunicación, ¿verdad? Entonces, mejoramos la comunicación y fortalece sobre todo la autoestima y el aprendizaje escolar, que todo ello conlleva, es muy importante, y la disminución de la deserción escolar. Sobre todo la disminución y por ende ir erradicando esa deserción escolar. Muchísimas gracias, ingeniero, excelente ponencia.
que tuvo usted el día de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta por este lado aquí en adelante que quiera usar que quiera usar el micrófono, por favor? Con los objetivos que hablamos. ¿Alguien que quiera hacer el uso del micrófono? Sí. Adelante. Adelante, le escucho. Sí, buenas noches. Disculpe, Ok. Quiero hacer por ahí una pequeña comentario, yo creo que ¿verdad? Una primero pequeña va esta aportación. Nemati, por favor, Ramón, y ahorita vas tú, por favor, enseguida. Nemati, por favor, hace. Gracias. Sí, claro que sí. Perdón. Sí, mi pregunta era cómo darle esta continuidad al programa. Digo, me parece excelente. Felicitaciones por el proyecto que están realizando. ¿Qué seguimiento se les da? ¿Cada cuánto, por ejemplo, acuden al mismo centro escolar? Ok. Este programa se hace una dinámica en coordinación con la institución, y en ello es un programa que dura 20 días, con la consigna de que el cerebro puede programar un hábito. Obviamente no quiere decir que esos 20 días son la solución total. Es una primera etapa que genera un pequeño cambio, y que el objetivo fundamental, el de fondo, es generar conciencia en el padre de familia sobre la metodología a través de las etiquetas y de la violencia verbal y no verbal para generar la educación. Obviamente los cambios sustanciales se van a dar al paso del tiempo. La primera etapa dura 20 días. Tenemos que hacer actividades con la escuela en coordinación con ellos, para que el niño tenga actividades de gimnasia cerebral diario antes de cada actividad, antes de cada labor, durante 15 o 20 minutos, pero que también le den continuidad los padres de familia en casa. ¿Qué es lo que logramos con la gimnasia cerebral? Que el niño active más la parte racional de su cerebro. Y sobre todo las frases en positivo que mencionaba yo aquí en la diapositiva. Las frases en positivo lo que van a hacer es fortalecer la autoestima, la estabilidad emocional, la seguridad del infante, y además garantiza el derecho a ser feliz. Porque, por ejemplo, una frase en positivo. Oye, estoy impresionado con la imaginación que tienes. Se me hace que tú podrías crear cosas nuevas. O sea, es una serie de actividades que se van dando y que obviamente llevan un proceso. Pero el tiempo más o menos programado es de 20 días en la etapa inicial. Se trabaja con el docente, se trabaja con el padre de familia, y en esta primera etapa ellos mismos deciden iniciar la segunda. En la segunda etapa se trabaja directamente dinámicas de comunicación ante situaciones de conflicto. Por ejemplo, cuando tengo un conflicto, ¿cómo me comunico? ¿Sí? ¿Me desahogo, soluciono o me pongo a llorar? Entonces, obviamente, estas estrategias ayudan a que la persona tenga herramientas directas sobre cómo reaccionar ante una crisis emocional. Entonces, más o menos por ahí va el asunto. Y de ahí se les da un seguimiento a largo plazo, no sé, a un año después de esta intervención. El seguimiento es durante la primera etapa, se hace durante los 20 días, ¿no? Ver los resultados, se está trabajando y todo esto. Obviamente, como es un trabajo que tiene que ser, vamos a decir, no por un año, sino para siempre, dentro de esta etapa ahorita nosotros hemos estado interactuando de manera ya espaciada cada 6 meses para ver resultados. Obviamente, algunos le dieron continuidad, algunos regresaron a otros hábitos, pero en la mayoría sí hubo cambios. Entonces, obviamente hay que trabajar más en ello,
pero tenemos que sumar más porque dentro de ello yo estaría, por eso proponía mesas de trabajo, para ir implementando estrategias y sobre todo ideas sobre este proyecto. De acuerdo, gracias, felicidades. Sí. A ver, ¿alguna otra persona que? Buenas A noches. ver, ahora Buenas sí, noches. Ramón, por favor. Creo que sigue Ramón y después Alma Rosa. Ay, disculpe. Adelante. Sí. Gracias, licenciada Carla. Muchas gracias. Era solo una pequeña participación, es un pequeño comentario. Es muy interesante, ¿verdad? La ponencia del ingeniero Amador. Sí, por supuesto, ingeniero, que es un reto muy grande. Estoy hablando por acá desde México, del estado de Durango, ¿verdad? Tenemos una misión grande por acá, mucho trabajo por hacer. Es una responsabilidad muy grande para nosotros, los psicoterapeutas, los coaches, enfrentar una realidad que viene muy pronto, de deserción escolar, los derechos de los niños, las que tenemos que tener muy aquí en la pantalla, enfrente de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, lo que sí también es importante, ¿verdad? Que estamos hablando de derechos de los niños, derechos de los jóvenes, pero también es muy importante equilibrar, ¿verdad? Estas cuestiones porque también tienen derechos, pero al mismo tiempo también tienen obligaciones, ¿verdad? Es importante mantener un equilibrio en esas cuestiones porque los derechos serán siempre fundamentales y siempre serán por delante, ¿verdad? Pero para sopesar todo esto tenemos que pensar también que de parte de ellos hay obligaciones también, ¿verdad? Los niños y adolescentes tienen obligaciones que cumplir, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta mucho ese asunto. De hecho, estamos iniciando un proyecto muy especial para los jóvenes donde pues vamos a tratar precisamente todos estos temas a nivel psicológico, a nivel neuronal, ¿verdad? Con una técnica muy especial que es la biodescodificación. Será muy interesante más adelante comentarles algunos resultados, ¿verdad? Que vamos a obtener en la marcha por ahí que les podamos compartir, ¿verdad? Estos resultados. Y todo eso por aquí, ¿verdad? Al mando y con el liderazgo de la licenciada Carla Liliana Gorostiete, ¿verdad? Un gusto enorme trabajar con ella en su asociación, una mujer comprometida con todos los proyectos en los que ella está participando. Eso es, ¿verdad? Damos adelante. Ojalá que podamos compartir resultados con ustedes, pero sí también comentarles esto, ¿verdad? El punto neuronal de mi comentario era de que los derechos de los niños y los jóvenes es importante equilibrarlos en balanza con las obligaciones que les corresponden, ¿verdad? Porque vienen temporadas muy fuertes, momentos complicados, ¿verdad? Tanto para coaches como para padres, entonces hay que sopesar un poco eso. Claro. Ese es mi comentario y por ahí muchas gracias, ingeniero, una ponencia muy especial y muy interesante. Gracias, Carla. Muy bien, yo quisiera nada más agregar aquí, excelente comentario y que haya subrayado este tema. Sí, en todas las sesiones que se manejan ya, obviamente tiene que integrar la obligación para que no solo es conocer la obligación, ¿cómo inserto la obligación? Cuando mi forma de enseñar es a través de la imposición, ¿cómo enseño la obligación? Impongo la obligación, inclusive la palabra obligación ya es un poquito fuerte, ¿no? En la metodología, para otros dicen, no, es que es la obligación y punto. Sí, aquí viene algo muy interesante. Cuando una persona hace las cosas en conciencia y bien, ni cuenta se da que es una obligación, se convierte en una disciplina, pero sobre todo en una responsabilidad. Pero sí, claro, tenemos que trabajar en él. No se puede trabajar un derecho si no hay precisamente esa contraparte que es la responsabilidad, la obligación, como mencionaba.
No sé si hay otra persona, adelante. Claro que sí, creo que Así sigue es. Alma Rosa. Gracias, Ramón. Gracias, ingeniero, por tan buena interacción que hemos tenido hasta el momento. Continuamos Gracias. con Alma Rosa y ahorita vamos al Facebook Live también, que están interesadísimos en dar aportaciones. Gracias, Alma Rosa, adelante, y luego Angélica Lucio. Muchísimas gracias, licenciada Liliana, por esta apertura. Felicitar al ingeniero Emanuel Dueñas con respecto a esta situación. Les comento un poquito. Trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y se me hizo importantísimo estas percepciones que ustedes hicieron y demás. Sin embargo, bueno, el término correcto para hablar de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes, ellos jurídicamente hablando no podríamos hablar de una obligación, sino son deberes y responsabilidades. Claro, así Entonces, es. en ese sentido, creo que sí es importante que los niños, las niñas, los adolescentes sepan esta parte, ¿no? Cada uno de los derechos tienen un deber, tiene una responsabilidad, pero también la importancia de que la educación no nada más es el padre de familia, sino son los tres ámbitos, niños, niñas, adolescentes, padres, madres de familia y sobre todo docentes. Hay una cuestión de corresponsabilidad, algo que a nosotros nos ha servido mucho en el estado de Morelos porque estamos ocupando muchos primeros lugares, sobre todo en cuestiones de violencia familiar, omisión de cuidados y responsabilidades, sobre todo de padres y madres de familia. Creo que es hacer conciencia y me encantó esta parte que ustedes proponen como estrategia, la cuestión de la sensibilización, la cuestión de la interacción y que el padre de familia se pueda involucrar más en este tipo de asuntos. Hay niños totalmente en abandono y creo que es ahí donde tenemos nosotros como sociedad interactuar, buscar. En el caso de los adolescentes, sería importante comentar esta parte. En el caso de México, está un sistema de justicia para adolescentes. Ya los chicos tienen consecuencias legales en esta situación. Y creo que esta información sí es importante llevarla a las escuelas, que el padre, el madre de familia sepa, que los mismos chicos adolescentes sepan estas responsabilidades que tienen. Pues nada más quería comentar esto. Me encanta esta parte que ustedes dicen que hay que sumar esfuerzos, hay que sumar sinergias y que creo que todas y todos necesitamos estar en el mismo tenor para ir cambiando una sociedad, porque aparte nos los merecemos y el respeto a la dignidad de todos es fundamental. Muchísimas gracias. Nada más era esa mi aportación. Gracias. Muchísimas gracias, qué amable. Muchas gracias, Buenas noches, ingeniero. Rosita Alma Rosa. Y va Angélica Lucio y después Concepción, por favor. Vamos en orden. Ok, buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer mi participación en el sentido de que es verdad, somos coeducadores y como coeducadores tenemos una responsabilidad, los padres, el ambiente social, el ambiente educativo, todos quienes están alrededor de un menor de edad. Yo quiero subrayar, nos están faltando valores, ¿verdad? En ciertos momentos los niños quieren hablar de sus derechos, pero les hace falta entender también de sus obligaciones. Y en este sentido, a mí me llama la atención, dice usted, ingeniero, que han tenido muy buenos resultados. ¿Cómo miden esos resultados? Sería mi primera pregunta. Y segunda, ¿cuáles son las técnicas que se manejan en programación neurolingüística con niños? Ok. Bueno, nosotros, en base a los niños, hay dos secciones. Una es la de con los padres, el modelo de comunicación que se debe transformar en la forma en que se hacen correcciones, en la que se hacen señalamientos por algún error del niño, la forma en que se comunica el padre de familia. Ahí utilizamos las herramientas que son las frases en positivo. En el tema de la programación neuronal, esto es la repetición de las actividades y de las frases. Obviamente en los talleres se hacen ejercicios en donde participa el padre de familia reaccionando ante una situación que no le es agradable. Obviamente en ese ejercicio y en ese taller debe reaccionar con la frase en positivo. Obviamente la repetición hace que se programe la frase, que se programe la palabra. No es una obligación de aprendérsela de memoria, sino es un compromiso de decirla en el manejo del estado emocional. Por ejemplo, si en este caso el padre de familia detecta el estado emocional en que está guiando a su hijo,
si hace conciencia del estado emocional, porque el problema es que a veces no hay conciencia sobre el nivel de explosión que puedo tener cuando mi hijo cometa un error. Entonces, cuando en este taller se les hace conciencia, se lleva a cabo la información, pero también la formación y los talleres, ellos se encuentran el motivo que les genera esa reacción. Y entonces las frases en positivo, a través de la programación, a través de la repetición, generan una diferente comunicación. Y en el caso de los niños, el hábito a través de los ejercicios de gimnasia cerebral, que hacen actividades de armado, de desarmado, juegan con dados, juegan con cartillas, hacen actividades repetitivas, por ejemplo, jugar con el alfabeto, jugar con los números. Con esto, a través de la gimnasia cerebral, a través de trabajar los hemisferios, la parte izquierda y la parte derecha, a través de palabras que animan y entusiasman, a través de números, a través de análisis, a través de respuestas. Estos talleres hacen que el cerebro del niño esté trabajando los dos hemisferios. Obviamente, la frecuencia, la repetición y el hábito a través de los juegos que lo hacen pensar, que lo hacen analizar, se logra que el niño enfrente situaciones que lo lleven a reaccionar con el análisis ante un error. Por ejemplo, uno de los temas que se trata es el manejo de la frustración. La frustración, la definición y la descripción que ellos entienden o aprenden en esto, que es el sentimiento que tengo, la sensación o el malestar que siento de que no logré algo. Y el fracaso, porque dice, bueno, ¿qué es el fracaso? ¿No? Pues es que yo iba a hacer esto y no me salió, ¿no? Me preguntaron y no contesté bien. Entonces, explicarse qué sucedió, ¿no? Aquí viene una fórmula que nosotros les recomendamos, que es el analizo, detecto y corrijo. ¿Sí? A través de esa fórmula, cualquier cosa que se practique en el taller, que no les salga, lo primero que van a hacer es analizar. Ah, ¿sabes qué? Es que me faltó poner esta pieza aquí. Ah, ya encontré el error. Detecto y corrijo. ¿Ok? Entonces, a través de las actividades, se generan muchas actividades que van generando que el niño se acostumbre a primero analizar y luego reaccionar. Porque el hábito que hay es, me equivoco, ¿qué es lo primero que hago? Reacciono. Y viene la etiqueta. ¿Qué es lo primero que hace una persona que está guiando cuando alguien se equivoca? Lo primero que hace es etiquetarlo. Entonces, tenemos que quitar primero ese hábito. Porque ese hábito es muy dañino y afecta mucho la educación de los niños. El etiquetar al niño con connotaciones negativas le hace muchísimo daño a la autoestima y genera reacciones muy diferentes. Entonces, si funciona en negativo, pues funciona en positivo. Entonces, utilizando las técnicas de programación neurolingüística, obviamente, hacemos que el lenguaje y la programación, la repetición, se vayan generando sobre la marcha el hábito. ¿Cómo lo medimos? Obviamente, en la primera jornada de 20 días, tenemos un parámetro de participación y de conducta en donde nos damos cuenta que sí hay reacciones. De hecho, en los primeros 10 días, los mismos padres de familia nos hacen observaciones porque el niño era muy inquieto, le costaba trabajo hacer tareas, le costaba trabajo concentrarse, inclusive en el salón de clases, y vamos a decir un 70-80% presenta un síntoma de cambio. Obviamente de los que presentaban situaciones poco controlables, ¿no? Que se paran, no atienden, en fin. Estos cambios han sido muy marcados. En un lapso de 20 días obviamente es una primera etapa. Afortunada o desafortunadamente en algunos casos, digo afortunadamente cuando en este caso el director escolar o el supervisor o el jefe de sector permiten la siguiente jornada, que pueda ser a 3 meses, es ver la siguiente etapa, en donde vemos que el niño ha podido tener cambios, ha podido mejorar, pero en donde hemos encontrado que el niño sí va a avanzar bien. El problema es que el padre de familia es el que en algún momento ha frenado su trabajo. Entonces, cada 3 meses hacemos nosotros como que una revisión de los avances. Obviamente, como este trabajo requiere más participación de varios sectores, a nosotros se nos ha complicado el poder llevar a cabo esta medición, en algunos casos por presupuesto,
en algunos casos por que se sumen las autoridades correspondientes. Sin embargo, tenemos todo un programa que en su momento, quien quiera sumarse, podemos nosotros compartirlo para que los elementos que nos hagan falta los podamos sumar. Pero sí hay forma de medirlo llevando una tabla de seguimiento que tenemos, que es la forma de medirlo en cuanto a los logros. Por ejemplo, una persona es más analítica ante una situación emocional. No es emocional y luego analítica, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta. Obviamente los especialistas, los psicólogos, ellos empiezan a llevar inclusive algunos que requieren ya más atención. Ellos llevan ya una tarjeta de vigilancia, en este caso el especialista. En fin, hasta ahorita por lo pronto es lo que hemos utilizado nosotros para medir esto. Y obviamente las evidencias que tenemos de mucha gente, de muchos papás, de muchos docentes y directores que han visto estos cambios. Así es. Un enfoque de psicología positiva, principalmente. Correcto. Gracias. Okay. Gracias. A sus órdenes. Gracias, Angélica, y gracias, ingeniero. Ahora sí, pasamos con Concepción, por favor. Adelante. Buen día, buenas noches a todos. Buenas noches. Miren, primero pues agradecido, ingeniero, por su labor. Yo soy del municipio de Nezahualcóyotl, mis oficinas están en Chimalhuacán, en el mismo Estado de México, ¿sí? Y mi participación es casi semejante a la que usted hace. Miren, yo voy a escuelas, a las plazas, con el pretexto de que los niños pinten, pero bueno, les doy pintura, les doy un lienzo, les doy un papel, pero ya hablamos de un valor en esa pintura. Pintamos un valor, el valor del respeto. En el valor del respeto, por supuesto que están los padres, en muchas de las ocasiones están los profesores, y con una logística bonita, con audio, con proyectores, con música audible a su sentido, logro hacer que los niños proyecten sus emociones por medio de la pintura. Me resulta tan emocionante saber cuántos niños pintan miedo, cuántos niños pintan alegría, cuántos niños pintan tristeza, cuántos niños pintan rabia, cuántos niños en verdad pintan la violencia. Yo en mis ejercicios les doy el micrófono y todo el mundo, todos oyen lo que el niño está manifestándose con su pintura. Les doy la palabra. Los maestros oyen lo que no quieren oír, porque los profesores, la mayoría de los profesores veo que no les interesa esa labor de trabajar esa parte neuronal con los niños, como usted bien lo hace. En fin, mi propuesta es, bueno, en algún momento, hace 20 años fui diputado local del Estado de México, y siempre mi propuesta ha sido que se maneje el tema del respeto, el respeto como valor primordial para que tengamos paz, tengamos convivencia sana y en verdad tengamos un mejor país. Pero bueno, a nadie le interesa esos temas y por eso gente como usted lo hace aislado, gente como yo y gente como otras tantas cientos de organizaciones en todo el mundo, trabajamos esos temas. Por eso estoy muy agradecido con usted por haberlo escuchado. Nada más es una aportación, ingeniero. Gracias por escucharme. Gracias. Qué amable. Muchas gracias. Sus felicidades también por estar sumando en esto. Muy bien. Tenemos otra intervención, no sé de quién sea, pero que levantó la mano. Buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Fernando Barrientos Dorado. Represento, soy amigo del ingeniero y le agradezco mucho por haberme invitado a participar. Y más que nada quería comentarles que yo tengo una organización de derechos humanos y entonces ahora que tuve la oportunidad de salir a la provincia, pues me di cuenta de que hay muchas carencias. Se habla mucho de
de que los niños utilicen el sistema de cómputo, todo esto para la educación y bueno, me doy cuenta de que es muy fácil hablar, pero realmente el gobierno no toma en cuenta que pues no hay los elementos necesarios, perdón, los elementos necesarios como son las computadoras y todo esto que pues a los niños les hace falta. Yo vi en estos niños que muchas veces con un teléfono celular están trabajando 3 niños que hay en una familia y pues ahí acabándose la vista y todo esto porque pues para el gobierno es fácil hablar que vean la computadora, que tomen sus clases y todo esto, pero sin embargo pues no hay los elementos suficientes. Yo quisiera, no sé si quepa aquí, ingeniero, me permitas, a través de todos ustedes. Ahorita hice una solicitud a los Estados Unidos de Norteamérica para que poder ver la donación de algunos equipos, porque pues para lo que nosotros es muy bueno, para ellos es basura y realmente nos los pueden dar a través de donaciones y todo eso. Entonces ya me contestó una fundación de los Estados Unidos, pero me dice que ahorita por el momento, por la situación que está pasando de la pandemia, pues no es posible que me traigan los equipos hasta acá, que yo tendría que ir por los equipos que me quieren dar, pero pues ahí está un problema y yo creo que pues todos debemos intervenir porque pues es un bien para los niños, es un bien pues para todos ellos que tienen tantas carencias y como dijo el licenciado, el diputado, pues sería muy, muy bueno apoyar a toda esa gente que pues no tiene los recursos. No sé, esa es mi petición, ingeniero. Ojalá me puedas apoyar y realmente quisiera mandarte el escrito que me mandó la Fundación de los Estados Unidos, pues para que me pudieras, ahora sí que con todas tus conocidos, tus contactos, pues poder hacer algo por estas personas. Y bueno, también me gustaría comentar más adelante pues otros proyectos que a lo mejor les son muy interesantes para todo el bien que tú estás haciendo por nuestro país, ingeniero. Y a todos los integrantes les agradezco su atención. Es Claro cuanto. que sí. Pues ahí está mi correo no sé si lo tomaron nota, si no se los digo, es el ondderechoshumanos@outlook.es. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, OND, derechos humanos, @outlook.es. Gracias. Sí. Nos vamos rápidamente, ingeniero, porque ya es un poquito tarde. Dania Tornel nos dice de Facebook Live que los niños no nacen violentos, se hacen por los ejemplos que observan en sus entornos, como lo es en su familia, en la escuela, etcétera. Y asimismo nos indica lo que es de esta Angelina, que son los que perjudican a sus hijos, los ministerios públicos no hacen caso, al menos en México, los MP, justo. Y pues bueno, hay que educar sin premios ni castigos, dice Daniela Sánchez, y que le mandan saludos, excelente ponencia y como siempre gran exponente. Y pues bueno, esos son todos los comentarios que hacen en Facebook Live, mi querido ingeniero Amador de la Cruz Guerrero. Y pues si no hay otra cosa más que decir y establecer, pues le damos un fuerte aplauso al ingeniero, le vamos a mandar su reconocimiento por todos los medios habidos y por haber, por supuesto. Una excelente ponencia del ingeniero. Y recordando que mañana a las 17 horas tenemos otra sesión, la 12ª sesión, de hecho. La de la licenciada Norma se recorrió para mañana por causas de fuerza mayor, no ajenas a nosotros. Pues bueno, los esperamos el día de mañana. Cuídense mucho, que pasen una excelente noche. Ingeniero, le mando su reconocimiento por parte de la Asociación Civil Tieta Carmau y se lo enviamos con mucho gusto y pues ojalá y nos pudiera compartir sus
diapositivas también. Claro que sí, con mucho gusto. Se las mando a su correo, licenciada Carla, agradezco la invitación. Y adelante, pues de esto, en una conferencia, en un taller, si no hay consecuencias, si no hay algo que se mueva, pues solo nos desahogamos. Ojalá podamos tener resultados de las personas que estuvieron aquí y podamos promover una mesa de trabajo y poder llevar esto a cabo en diversos lugares. Estoy a sus órdenes y le mando yo a usted la presentación para que a través de usted la puedan tener los que la requieren. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero, Muchas gracias. y pues gracias al equipo que nos respaldó hoy, a la licenciada Rocío Navarrete, muchas gracias por su apoyo incondicional y a todos y cada uno de ustedes. Excelente noche y los quiero mucho, Gracias. Bye. Gracias, muy buenas noches. Noches. Gracias a todos. Gracias, Gracias, Carla. Buenas noches. Muchas gracias, un abrazo a todas y a todos. Gracias.